Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de la cuarta temporada del podcast Historia Universal Contemporánea. Mi nombre es Raimundo Salcedo Flores y en este 29 de mayo de 2023 vamos a platicar sobre el año de 1918, que fue el último año de la Primera Guerra Mundial, que ha sido la temática de esta temporada. Este episodio se estructura con una breve introducción, la relatoría de los hechos que marcaron ese año de 1918, durante la Primera Guerra Mundial, por supuesto, hasta la firma del armisticio de Compiègne, para finalizar con una serie de comentarios históricos e historiográficos como es costumbre. Pero antes de dar inicio, voy a dar unos pequeños avisos parroquiales. Como lo dije al inicio de la temporada, esta consta de 8 episodios ordinarios, por lo que este es el último episodio ordinario de la temporada 4 del podcast. Y como también lo mencioné, habrá algunos episodios con carácter de bonus track después de este episodio. Estos se seguirán publicando los días lunes a la hora de costumbre, que es a las 9 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Los episodios bonus track van a tratar sobre aspectos relacionados con la Gran Guerra o bien con sucesos que se dieron en forma paralela a ella, y he tomado la decisión de que sean 5 episodios bonus track y no 3 como los había anunciado al inicio de la temporada. Pues bien, dados estos avisos parroquiales, ahora sí, hablemos de historia. En la introducción diremos que a finales de 1917 la guerra había tomado un curso interesante. Si bien es cierto, aún había una situación de estancamiento en el frente, también es cierto que Rusia había cesado sus hostilidades para con Alemania, aunque no habían firmado todavía un acuerdo de paz. Por otro lado, los Estados Unidos acababan de entrar a la guerra en abril de 1917. A veces suena un tanto cuanto extraño el hecho de que Estados Unidos haya entrado y declarado la guerra en abril de 1917, pero la misma se haya terminado hasta noviembre de 1918. Y este es un tema recurrente al que nos enfrentamos cuando tratamos la Primera Guerra Mundial y que ya anticipé en el episodio anterior. Por entonces, Estados Unidos no era considerada la superpotencia mundial que es hoy. Así, aunque Estados Unidos entró en abril de 1917, ello no significa que la situación en el frente haya cambiado de manera automática con ese solo hecho, aunque lo que sí cambió fue el estado de ánimo de los soldados al saber que contarían con el apoyo de otro ejército. A finales de 1917, como en casi todos los años de esta guerra, ambos bandos hacen un balance para generar la estrategia del año siguiente. En Alemania, esta reunión sucedió el 11 de noviembre de 1917, justo un año antes de la firma del armisticio que le pondría fin a la guerra. Por supuesto, en ese momento nadie podía saberlo. En el lado norteamericano, resulta relevante que el presidente Woodrow Wilson presentó un plan de 14 puntos a través de los cuales se buscaba obtener la paz para el bloque aliado. Estos 14 puntos son: convenios abiertos y no diplomacia secreta en el futuro; libertad de navegación en la paz y en la guerra fuera de las aguas jurisdiccionales, excepto cuando los mares quedasen cerrados por un acuerdo internacional; desaparición, tanto como sea posible, de las barreras económicas; garantías adecuadas para la reducción de los armamentos nacionales; reajuste de las reclamaciones coloniales de tal manera que los intereses de los pueblos merezcan igual consideración que las aspiraciones de los gobiernos, cuyo fundamento habrá de ser determinado; evacuación de todo el territorio ruso, dándose a Rusia plena oportunidad para su propio desarrollo con la ayuda de las potencias; plena restauración de Bélgica y su completa y libre soberanía; liberación de todo el territorio francés y reparación de los perjuicios causados por Prusia
en 1871, reajuste de las fronteras italianas de acuerdo con el principio de la nacionalidad, oportunidad para un desarrollo autónomo de los pueblos del Imperio Austrohúngaro, evacuación de Rumanía, Serbia y Montenegro, concesión de un acceso al mar a Serbia y arreglo de las relaciones entre los estados balcánicos de acuerdo con sus sentimientos y el principio de nacionalidad. Seguridad de desarrollo autónomo de las nacionalidades no turcas en el Imperio Otomano y el estrecho de los Dardanelos libres para toda clase de barcos. Declarar a Polonia como un estado independiente que además tenga acceso al mar. Y como punto número 14, la creación de una Asociación General de Naciones a constituir mediante pactos específicos con el propósito de garantizar mutuamente la independencia política y la integridad territorial, tanto de los estados grandes como de los pequeños. Este último punto, que fue el precursor de la Sociedad de Naciones, que es el antecedente directo de la Organización de Naciones Unidas. Pero en el lado alemán, Erich Ludendorff planteó 4 posibles alternativas a la situación de la guerra. La primera consistía en iniciar las negociaciones de paz, aceptando un empate técnico en el frente occidental, en cierta manera, en concordancia con los llamados 14 puntos que acabo de mencionar. La segunda, una rendición incondicional que estaba fuera de discusión en ese momento. Sencillamente era impensable. La tercera implicaba retirar sus tropas del oriente para reforzar el occidente. La última opción planteaba ofrecer la paz de forma que solo una de las potencias considerara atractiva. Si se quería complacer a Inglaterra, pues habría que ceder Bélgica, y si lo que se quería era complacer a Francia, habría que ceder Alsacia y Lorena. Al quedar una sola de las dos potencias, se caería en una suerte de guerra fría, en el peor de los casos, y en el mejor de ellos, la población harta de la guerra terminaría aceptando las condiciones. Ludendorff se decantó por una combinación entre las opciones 3 y 4, liberar tropas de Oriente para llevárselas a Occidente e iniciar un ataque solo en uno de los flancos, pero de forma tal que se atacara a ambos ejércitos, el francés y el británico, para después rodear el flanco británico y así forzar su retirada. Hubo 5 diferentes opciones para plantear esta estrategia, pero la que se impuso el 27 de diciembre de 1917 fue la llamada Operación Michel. Durante 15 días, entre el 21 de marzo y el 5 de abril de 1918, se libró la Operación Michel, en la que 6.608 cañones alemanes iniciaron una lluvia de fuego. La batalla se libró en donde 2 años antes había tenido lugar la sangrienta batalla del Somme. Los soldados alemanes avanzaban en un diluvio de fuego y acero, y las bajas en ambos bandos fueron cuantiosísimas. Al finalizar aquel 21 de marzo, las bajas británicas se contaban sobre los 38.000, en tanto que las alemanas eran de 40.000. Los británicos se vieron obligados a replegarse, pero unos días más tarde quedó claro que Alemania no iba a poder explotar su victoria inicial porque no contaban con la capacidad de moverse más rápido que los británicos, a quienes les favorecía el espacio al norte. El 25 de marzo, el general Pershing de los Estados Unidos ofrecía al ejército británico el apoyo de sus hombres que se encontraban en la retaguardia del ejército francés. Y es que, para este momento, Estados Unidos estaba enviando soldados a razón de 150.000 cada mes. Por supuesto, esto no fue el fin, pues los alemanes lograron avanzar 80 kilómetros en un avance no visto desde 1914 y quedaron a solo 100 kilómetros de París. Fue ahí donde hicieron uso del Paris Canon o Cañón de París, con el que bombardearon la capital francesa. No era esta un arma de precisión, pero el efecto terrorífico que causaba era bastante para que la población civil
se atemorizara de la posibilidad de que París cayera a manos de los alemanes. El efecto del cañón fue tal que se llegó a especular que se había hecho uso de aviones y no de un cañón para hacer este bombardeo. El cañón de París fue un arma muy sofisticada cuya eficacia incluso durante la Segunda Guerra Mundial no pudo ser igualada. Apenas 10 días de haber iniciado la operación, el avance alemán había perdido su impulso inicial, sin embargo. El desgaste de las tropas alemanas fue su perdición, además de las numerosas bajas de que fueron objeto, y que sus mejores soldados o bien fueron capturados o murieron en batalla. Lo cierto es que, como lo menciona Álvaro Lozano, tras la Operación Michel, el ejército alemán ya no era más que una sombra del que se había lanzado a la guerra en 1914. Una segunda ofensiva alemana, la Operación Georgette, se lanzó el 6 de abril de ese año al sur de Ypres, en lo que la historiografía británica llama la Batalla de Lys, que tuvo una serie de retrasos para los alemanes y que para finales de ese mes de abril fracasó al reanudar su avance, y eso puso fin a esa operación. Las bajas para ambos bandos fueron enormes, 117.000 aliados frente a 110.000 alemanes. Desde el punto de vista militar, los alemanes no habían conseguido su objetivo de romper las líneas enemigas. Ludendorff no se resignó a estos resultados e intentó una nueva ofensiva sobre el Aisne y el Marne, en un ataque que los franceses no pudieran ignorar, lo que se conoció como Operación Blanchard, que careció de un objetivo claro y aún se debatía entre si debía tomar París o expulsar a los británicos al norte. El 30 de mayo, los alemanes alcanzaron el río Marne y continuaron de forma aparentemente imparable hasta mediados de julio, cuando en Château-Thierry su avance fue detenido por las tropas norteamericanas y francesas. 500.000 de soldados alemanes habían muerto o fueron heridos en esa operación. La ofensiva Blanchard levantó muchas expectativas entre los altos mandos alemanes, pero resultó en un desastre debido en parte al estado emocional y mental de Ludendorff, quien acababa de perder a su hijo en combate, pero además que la moral de los soldados alemanes se vino abajo. En ese momento, las deserciones alcanzaban ya el 20%. En el frente interno, las cosas iban de mal en peor, ante el clamor popular por lograr la paz después de 4 largos y sangrientos años de guerra. No era un clamor exclusivo de los alemanes, en realidad, todos los beligerantes enfrentaban esa problemática. Según el historiador español Álvaro Lozano, la superioridad de los aliados fue evidente para el 19 de julio de 1918. Para principios de agosto, los alemanes se encontraban defendiendo la línea Hindenburg, que había sido el punto de partida de la ofensiva. Faltan 100 días para que la guerra termine. Esta última centena de días fueron caracterizados por una ofensiva por parte de los aliados conocida justamente como la ofensiva de los 100 días. El 29 de septiembre la línea Hindenburg se rompió con la batalla del Canal de San Quintín. El propio Ludendorff entendió entonces que no había perspectiva alguna que permitiera ganar la guerra. El historiador Michael Howard señala que Ludendorff informó a Guillermo II que debía firmarse un armisticio lo antes posible para evitar una catástrofe. En octubre, Alemania comunicó a los aliados su intención de negociar la paz sobre la base de los 14 puntos de Wilson, pero, como señala Michael Howard, el Woodrow Wilson de enero de 1918 no era el mismo de octubre de ese año. Las ofensivas alemanas en la primavera y verano de ese año habían cambiado las cosas y el punto de negociación era completamente distinto para octubre de 1918. Por su parte, el germen de una revolución en Alemania estaba empezando a rendir frutos. Los grupos socialistas ganaban popularidad
y la perspectiva de que el enemigo entrara en territorio alemán era impensable. Aunque durante octubre el avance aliado se detuvo por deficiencias en los suministros y la dificultad del terreno, la idea de lograr la paz era ya algo apremiante para Alemania. El 9 de noviembre, el Kaiser salió al exilio, abdicó el trono, y al día siguiente, representantes de la ahora República de Weimar negociaron un armisticio que se firmaría a las 5:45 de la mañana del 11 de noviembre de 1918 para entrar en vigor a las 11 de esa misma mañana. A las 11 del 11 del mes 11 de 1918 cesaron las hostilidades iniciadas 4 años antes, en lo que en años venideros se recordaría como la Gran Guerra. El armisticio se firmó cerca de Compiègne, Francia, en un vagón de tren que habría de ser histórico, porque en ese mismo vagón, 22 años más tarde, Adolf Hitler obligaría al gobierno francés a firmar un armisticio análogo, donde Alemania era la vencedora y Francia era la vencida. Ese día, 11 de noviembre de 1918, terminaron las detonaciones, los bombardeos y las operaciones. Iniciaba un largo periodo de negociaciones que culminarían 7 meses más tarde con la firma del Tratado de Versalles. La guerra más mortífera de la historia hasta ese momento había terminado y había dejado a su paso una estela de destrucción y muerte imborrable para quien la vivió. Peter Hart, con justicia, califica a la Primera Guerra Mundial como una tragedia humana. En palabras de Peter Hart, la guerra había acabado, pero el odio y la animadversión perdurarían. En los comentarios históricos e historiográficos diremos que este año de la guerra resulta interesante por el conjunto de situaciones que se presentaron. Los 3 intentos de Alemania por ganar la guerra y el final de esta aún en territorio francés y belga contribuyen a la creación de la leyenda de la puñalada trasera que habrían sufrido los soldados alemanes por parte de los grupos que encabezaron la Revolución de Noviembre. La derrota de Alemania en el frente de batalla fue ampliamente discutida y la leyenda de la puñalada trasera se basaba en hechos reales y en la percepción general de los ciudadanos alemanes que no habían tenido la guerra dentro de sus fronteras, que no habían visto a su ejército morir y ser devastado, que no habían visto las trincheras, que recibieron la noticia del fin de la guerra con sus ciudades intactas. Por eso mismo, para muchos alemanes era coherente creer que no habían perdido en el frente, sino que se había tratado de una maniobra política producto de la Revolución de Noviembre. Por su parte, que la llegada del ejército norteamericano a Europa y algunas de sus recientes experiencias contribuyeron a no cometer errores tácticos. El caso del general Pershing, que después de tener problemas en su búsqueda de Pancho Villa en territorio mexicano unos meses antes, Pershing sugirió hacer un único modelo de vehículo de guerra para que las piezas y reparaciones fueran mucho más sencillas y eficientes. Por otro lado, tenemos la reciente película de Netflix, Sin novedad en el frente, que se encuentra basada en el texto de Erich Maria Remarque, publicado en 1928. En este texto y película se narra justamente lo ocurrido en 1918, esos últimos meses de la guerra, donde el ejército alemán pierde soldados al por mayor, donde hay deserciones y donde se convence a los soldados de que han sido traicionados por los políticos, cuando la realidad aplastante es que han perdido en el frente. Al inicio de su texto, el autor abre con una cita con la que voy a cerrar este episodio. Este libro no pretende ser una acusación ni una confesión. Solo intenta informar sobre una generación destruida por la guerra, totalmente destruida.
aunque se salvase de las granadas. Bien, pues hemos llegado al final de este episodio y al final de los episodios ordinarios de esta temporada. En los bonus track hemos de abordar temas como la Conferencia de Paz de París de 1919, la Revolución de Noviembre y otros aspectos incidentales de la Gran Guerra, así como aspectos que se dieron de forma paralela. Agradezco profundamente que hayas llegado hasta el final de este episodio. Te invito a suscribirte al canal de YouTube si aún no lo has hecho. Ya estamos pisando el piso de los 700 suscriptores, entonces pues sería bueno llegar a más suscriptores. Por supuesto, también te invito a dar me gusta al video y compartir el contenido, dejar algún comentario en el que me puedas hacer alguna retroalimentación, ¿por qué no? O también si hay algún tema de tu interés que te gustaría que tocáramos en el podcast, me lo puedes sugerir. También sería interesante si compartieras el contenido, si fue de tu agrado, y también puedes considerar hacer alguna donación a través del enlace de PayPal que se encuentra en la descripción de este episodio. Muchas gracias y hasta la próxima. Este episodio fue escrito, producido y narrado por Raimundo Manuel Salcedo Flores. La bibliografía utilizada en estricto orden alfabético es Martin Gilbert, La Primera Guerra Mundial; Peter Hart, La Gran Guerra, 1914-1918; Michael Howard, La Primera Guerra Mundial; Álvaro Lozano, La Gran Guerra, 1914-1918; y Erich Maria Remarque, Sin novedad en el frente. Michael Nyberg, La Gran Guerra, una historia global.